El rincón literario de Proyecto Terror se llama La Biblioteca de la Cripta. Hoy veo esas luces otra vez a lo lejos, en el cielo. La guerra, que no acaba nunca. Pues qué mierda de guerra. Pues a mí me gusta. ¿A ti te gusta Gilipichis? Pues sí, porque se ven a los aviones haciendo así. ¡Ya! Mi madre dice que por aquí la tierra es tan seca y el aire tan caliente que los muertos se quedan a medio camino del cielo. Joder, qué bobadas. Será como el que suspira. Ya estamos con eso otra vez, enano de mierda. Aunque se enfade, aquí hay un fantasma. El día que cayó la bomba, desapareció un niño, Santi. Desde entonces nadie se ha vuelto a atrever con Jaime. Santi dormía en tu cámara 12. Jugar, que lo estoy contando yo. Los profesores creen que cuando la bomba, Santi se escapó de la escuela, asustado. Que a lo mejor lo encontraron dos pastores y que está bien. O lo cogió un sacamantecas y le sacó la sangre. Sí, la sangre se la venden a los ricos para curarse la tuberculosis. ¿Y el fantasma dónde está? Llegó con la bomba, a lo mejor. Buenas noches, queridos amigos. Hoy os invitamos a una sesión en la que los fantasmas del pasado reciente de nuestro país centrarán nuestra atención. La fijamos en uno de los momentos más oscuros de la historia moderna de España. Nos adentraremos en el marco violento de una contienda bélica para conocer hechos realmente extraordinarios. Con el doctor en Historia, Eladio Romero García, recorreremos algunos lugares en los que las apariciones, los milagros, las psicofonías y los enigmas han estado muy presentes. Escenarios y sucesos misteriosos que son protagonistas de su libro Episodios sobrenaturales en la Guerra Civil, de Editorial Almuzara. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Cripta de Proyecto Terror. Más abrimos nuestra biblioteca para adentrarnos en historias que, como siempre, nos atraen enormemente por su contenido, por sus ambientes. Y en esta ocasión nos trasladamos hasta una época pretérita, pero no demasiado. Nos retrotraemos a una época verdaderamente oscura, en donde el terror, el horror de verdad, pues existía, como suele ocurrir dentro de un conflicto bélico y más concretamente en la guerra civil que tuvo lugar en nuestro país, aquí en España. Bueno, pues dentro de esos escenarios en donde ya el terror intrínseco a una guerra está muy presente, pues parece que también se desarrollaron otros episodios de otra índole, esta vez sobrenaturales. Pues bien, durante la Guerra Civil Española, supuestamente ocurrieron muchas actividades tipo invocaciones, apariciones, milagros, psicofonías, y muchos de estos episodios sobrenaturales están reflejados en un libro que ha escrito Eladio Romero García. Él es doctor en Historia y escritor, ya lleva unos cuantos volúmenes a sus espaldas, pero en esta ocasión se asoma a nuestro programa para hablarnos de este libro editado a través de Almuzara y titulado Episodios sobrenaturales en la Guerra Civil. Eladio, muy buenas noches y bienvenido a Proyecto Terror. Pues muchísimas gracias, encantado de estar con vosotros, contigo y con tus oyentes, y aquí te espero todas tus preguntas, a ver si las sé responder adecuadamente. Pues eso seguro, siendo el autor de esta criatura literaria, Episodios sobrenaturales en la Guerra Civil, seguro que sí. Además, vamos a hablar un poco para, como solemos decir por estos lares, poner los colmillos largos y que, bueno, pues que a nuestros oyentes les pique un poco la curiosidad por ahondar en las páginas de este libro, porque la primera pregunta es muy sencilla. Además, Eladio, esta obra se circunscribe a la Guerra Civil Española. ¿Y por qué precisamente escogió este momento histórico? Bueno, así es una respuesta muy simple. Yo soy un gran amante de la historia, doctor en Historia y además
especialista, bueno, si se puede llamar especialista, en la Guerra Civil Española. He publicado ya varios libros, como tú has comentado, pero todos ellos con un tono más bien académico, ¿no? Con temas de batallas, temas de organización militar, de memoria histórica, pero como también me atrae mucho el tema de lo sobrenatural, de lo paranormal, todo este mundo en el que tú trabajas y en el que tú te mueves en tu proyecto Terror, pues a mí también me atrae. Entonces no existía ningún libro en el que se reflejara precisamente este aspecto tan particular de lo que puede ser un conflicto bélico, el aspecto sobrenatural, el aspecto de lo paranormal. Y entonces me dediqué a investigar si existían fenómenos que pudieran dar lugar a una publicación. Pues encontré numerosos, como he recogido en el libro, que no son todos ni mucho menos, pero que observé que daban para una publicación, dijéramos una primera publicación, que no quiere decir que sea la completa visión de todos estos fenómenos en la guerra. Seguramente se pueden investigar mucho más a fondo, pero yo he hecho una primera aproximación y creo que lo que he pretendido, que es crear una cierta curiosidad en la gente, en conocer que no todo se ciñe a batallas o tratados o actividades políticas, sino que la vida de los combatientes y de los civiles que sufren la guerra, pues es una vida que está muy traumatizada y que está sometida a una situación muy especial. Pues esto también se manifiesta a través de estos fenómenos, ¿no? Como la creencia en milagros y cosas por el estilo, que de los que podemos hablar más tarde. Sí, efectivamente, hay todo tipo de actividades, podemos decir, enigmáticas, misteriosas, milagrosas, hay apariciones, invocaciones. Repasa pues varios casos que son muy interesantes, claro que sí, porque es ver la contienda desde otro punto de vista. Obviamente la realidad fue la que fue y esos hechos atroces que siempre tienen lugar en las guerras pues no se pueden evitar, no podemos evitar hablar de ellos porque sucedieron, pero luego está ese otro trasfondo que también hace interesante esta época. Repasa circunstancias a un lado y al otro, en ambos bandos, y ¿había más actividad o más creencias en un bando que otro, o era algo que estaba muy extendido en general, por lo que usted ha investigado? Pues podemos tutearnos ya. Perfecto. Si te parece bien. Fenomenal. Pues te puedo decir que la guerra civil pues fue un conflicto que dividió España, y no dividió España en creyentes y no creyentes, ni mucho menos, o en aficionados a lo paranormal y no aficionados a la paranormal, ni mucho menos. España quedó dividida en función de allí donde triunfaron los militares que se sublevaron. Lo que sí que es cierto es que en el bando de los sublevados, vamos a llamarlos sublevados o franquistas, y al otro le vamos a llamar republicanos para entendernos, en el bando de los sublevados enseguida se percibió la guerra como una cruzada, ya que sus propagandistas más importantes o más destacados fueron los eclesiásticos o personas de creencias católicas muy firmes, que consideraban que se estaba luchando contra el marxismo, contra el ateísmo que representaban los republicanos, que no quiere decir que todos los republicanos fueran ateos y marxistas, ni mucho menos. Pero enseguida se vio que había un bando que estaba bajo la protección divina, que era el bando rebelde o el bando franquista, el bando de los sublevados. La propaganda de la Iglesia Católica se volcó en su práctica totalidad a defender ese bando, y claro, ahí ya entra el fenómeno de la religión, y la religión pues es una creencia que siempre en lo sobrenatural está muy presente, ¿no? Y como España había sido un país muy católico, pero durante la Segunda República la separación de Iglesia y Estado había quedado zanjada por la propia ley, por la propia Constitución, pues para los católicos aquello se percibía como un riesgo, como una especie de decir, mira, ya ahora España ha dejado de ser católica y Dios ya dejará de protegernos. Esto no puede ser. Entonces, claro, la bandera del catolicismo quedó muy marcada en el bando de los sublevados. Y en este bando, pues todo lo que es fenomenología relacionada con milagros y demás, pues el libro recoge multitud de casos de este tipo. Pero en el otro bando,
no quiere decir que allí no se creyera, ¿no? Pues el mundo en el momento de encontrarse en una situación, en un trance de peligro, de morir, pues evidentemente tiene unas creencias más o menos arraigadas que de alguna forma, pues él no si muere no va a quedar la cosa así, algo tiene que pasar. Uh-huh. De hecho, en el bando republicano había muchos que eran de creencias espiritistas, que en el libro también recojo el fenómeno del espiritismo. ¿Sí? El espiritismo es un fenómeno que cree, llamémosle, en la pervivencia del espíritu tras la muerte. No es una creencia que cree en el Dios de los católicos, más bien todo lo contrario. Los espiritistas, que es una especie de creencia que surgió en Francia a mediados del siglo XIX, pero luego también se extendió en España, y de hecho en otros muchos lugares, y personas muy famosas como Sir Arthur Conan Doyle, el escritor de las novelas de Sherlock Holmes, era un apasionado espiritista. Uh-huh. Pues en España también había creyentes en estas teorías, en estas ideas. O sea, morir no significaba desaparecer definitivamente de la faz de la tierra, sino que había un más allá, pero ese más allá no lo percibían como el más allá de los católicos, sino otro tipo de más allá. Dijéramos que existía una relación entre espíritus y seres vivos a través de mediums, y esto pues estaba muy presente. Había incluso anarquistas que creían en el espiritismo, anarquistas que se entienden como los más anticatólicos de la historia de España, pues, creían en esto. También había un culto a la muerte en el bando republicano. Todos los héroes, los caídos, como el propio Bonaventura Durruti, el líder sindicalista de la CNT, que murió en Madrid en noviembre de 1936, se le hizo un gran funeral, se exhibió su rostro impregnado en cera, bueno, su máscara mortuoria fue paseada, fue mostrada como si fuera un héroe, como que hubiera pervivido más allá de su muerte. O sea, existía una idea de que en ambos bandos, de que tras la muerte tenía que haber algo más. Lo que pasa es que unos lo manifestaban de una manera y otros lo manifestaban de otra manera. Y sin ir más lejos, también en el bando republicano también hubo católicos. No quiere decir que todos los católicos quedaran en un bando, claro, y los no católicos en el otro. Al contrario, también había muchos católicos en el bando. Sí que es verdad que en algunos momentos se tuvieron que esconder, pero que el propio Franco, bueno, en el bando franquista se fusiló a curas católicos porque eran vascos, eran separatistas. Y personalidades católicas, por el mero hecho de ser catalanistas, como Manuel Carrasco y Formiguera, un catalán muy católico fue capturado y fue fusilado porque era catalanista. Quiero decir que esas diferencias entre los muy religiosos por un lado y los no creyentes por otro, y ateos puros, no es así, ni mucho menos. El libro lo intento marcar esta situación de que no hay una especie de hacha que corta España entre creyentes y no creyentes. Claro. Cada cual tenía sus creencias y cada cual las practicaba como podía o como les dejaba. Uh-huh. Claro, porque claro, sería una tontería pensar así, que de repente se hacen dos bandos y como si hubiese una línea divisoria, ¿no? Exacta, aquí a un lado unos, al otro lado otros, y todos los de un lado son de una manera y todos los del otro lado son de otra diferente. Obviamente hay muchos matices, no es blanco o negro, y ahí está. Y sí que me ha llamado la atención, me ha gustado esto que estás comentando, ¿no? El ver cómo un poco las ideas o las creencias fluían de un bando a otro, y que claro, ya no entraban solo el tema de las creencias católicas o creencias espiritistas o creencias en la trascendencia del ser humano. Es que claro, ahí también había connotaciones políticas, opiniones diferentes, que claro, en una guerra entre, digamos, hermanos, ¿no? En un país donde antes con el vecino te llevabas fenomenal y de repente pues te estabas pegando tiros, las cosas funcionaban de otra manera. Y es muy interesante lo del tema del movimiento espiritista, porque claro, desde el bando franquista los espiritistas eran perseguidos, no estaba nada bien visto este movimiento. No, al contrario, eran casi como el demonio. Bueno, de hecho el espiritismo ya había sido condenado oficialmente desde Roma, desde el Vaticano, a finales del siglo XIX, como un movimiento, digamos, casi diabólico, porque eso de no creer
en que el alma pues puede ir al cielo, al infierno o al purgatorio, a un cielo muy específico o a un infierno muy específico, pues eso para ellos pues era una verdadera aberración. Y en España pues el catolicismo también pues percibió a los espiritistas como personas pues que había que de alguna forma primero a poder ser erradicarlos. Y claro, como se instauró la Segunda República en 1931, los espiritistas empezaron a crecer, a salir dijéramos, de sus escondites, a poder divulgar sus ideas sin ningún problema. De hecho, en 1934 en Barcelona se hizo el quinto Congreso Internacional Espiritista, se celebró en Barcelona en 1934 y allí asistieron incluso delegados de la Generalitat de Cataluña, incluso un delegado del propio presidente, Lluís Companys, de la Generalitat de Cataluña, cuya primera mujer era medium, precisamente espiritista. Pues en cuanto empezó la guerra, pues a los espiritistas estos, que además ellos no creían en la confesión, no creían en la religión católica, no se enterraban en cementerios católicos, se procuraban enterrar en cementerios civiles o laicos, pues los defensores del otro bando, esos propagandistas católicos, señalaron a los espiritistas como personas a perseguir. También es verdad que los espiritistas no es que solo fueran espiritistas, es que eran espiritistas, también a veces eran masones, otras veces eran anarquistas también, o compartían ideas como por el medio eran socialistas. Y claro, o sea, que ahí se combinaba todo lo malo, todo lo malo que se perseguía desde un bando, pues se concentraba en este tipo de personajes. Y hubo muchos espiritistas andaluces que fueron fusilados, fueron ejecutados. Cuando se entró en Barcelona en 1939, inmediatamente se asaltaron, dijéramos, las sedes de estos movimientos espiritistas, sus bibliotecas fueron incendiadas. El profesor Asmara, un espiritista muy famoso, fue encarcelado hasta 1945, que fue erradicado este movimiento. Ya se dejó y se perseguía incluso la práctica de intentar contactar con los espíritus a través de medium. Esto se perseguía y daba motivo de encarcelamiento. Es una pena lo que ocurre siempre cuando se dan estas circunstancias bélicas, que cuánto se destruye, ¿verdad? En ese afán de dominar al otro. Pues eso, quemar bibliotecas, quemar documentos que bueno, pues nos hubiesen sido para salvaguardar cierto tipo de cultura que también estaba ahí, así como destrozaron también muchas iglesias, mucho patrimonio, pues también se quemaron otro tipo de patrimonios, ¿no? Y que es una pena que se den estas circunstancias. Hay una larga lista de situaciones, hablas mucho. Bueno, haces un repaso a, obviamente, los milagros o supuestos milagros que rodean siempre pues a las vírgenes, al apóstol Santiago, a Santa Teresa, que salva a Ávila, y por supuesto, no podía ser de otra manera también la figura de Franco y lo oculto, porque sí, Franco era católico, creyente, siempre rodeado de reliquias, pero ahondas un poquito más allá, porque sí que hay siempre alrededor de esas creencias, de esa imagen que se tenía de Franco para los de su bando y él de sí mismo, un poco rodeado de misticismo, ¿no? Y de cierto enigma. Sí, bueno, la figura de Franco, pues yo distinguiría como dos etapas en su vida, atendiéndonos a este aspecto de las creencias, como dos etapas, no desde el punto de vista de político. Una primera etapa en la que Franco no era especialmente religioso. Él era un militar que había hecho su carrera en Marruecos, había combatido y a punto había estado de morir en 1916 por culpa de un disparo en una batalla. En el bajo vientre le dejaron pues con una herida bastante peligrosa, pero consiguió salvarse. Entonces él, como muchos otros, no era exclusivo. Estos militares pues buscaban de alguna forma contactar con adivinos, con pitonisas, que las había en los cuarteles o en los lugares por donde ellos estaban, en Tetuán o en algunas de las ciudades marroquíes del Rif. Pues ellos contactaban, y Franco también contactó incluso con un judío que en Tetuán le vaticinó que él iba a ser un gran caudillo. Entonces, de alguna forma,
estos contactos con pitonisas y demás que frecuentaba Franco, pues y luego el haberse salvado de esta muerte casi segura en esa herida, que para los marroquíes le atribuyeron a una suerte especial que tenía. Ellos utilizaban la palabra baraka, una suerte muy especial, como una especie de protección sobrenatural, pues quizá empezó a creerse que podía ser un personaje que estaba por encima de los demás, ¿no? Que estaba destinado a algo más que ser un simple militar de carrera que hubiera hecho pues su carrera militar en Marruecos y luego pues habría llegado a general y punto. Pero en cuanto se planteó la posibilidad de que él encabezara la sublevación, bueno, no es que fuera él el que la encabezó, sino simplemente de uno más de los que formara parte de la sublevación, pues él decidió, aceptó formar parte de los sublevados, y a su alrededor se encontró con que otros dos que le acompañaban, que eran el general Sanjurjo y el general Mola, los dos murieron en accidente de aviación y los dos le podían haber hecho sombra. Entonces él pensó, caramba, o sea, me lo están poniendo en bandeja. Como una señal, encima, ¿no? Sí, como si estuviera destinado. Y encima, claro, los eclesiásticos, los obispos, los arzobispos, los escritores católicos ya enseguida le señalaron como el personaje elegido por Dios, y esto le motivó, vamos. Sí, se subió arriba y se llegó a creer que realmente era un elegido por Dios. Y a partir de ahí empieza una segunda fase de su vida en materia de creencias, en la que se hizo fervientemente católico. O sea, él quiso, digamos, ya corresponder a esa designación divina con una ferviente devoción hacia Dios, la Virgen y todos los santos. También es verdad que su mujer, Carmen Polo, era muy religiosa, era extremadamente religiosa, y eso de alguna manera también le pudo haber influido. Claro. Y a partir de ahí, durante la guerra, hay una serie que los cuento en el libro, una serie de sucesos que evidencian esta especie de creencia en que él necesitaba pues corresponder a la divinidad de alguna forma, ¿no? Mediante la oración. Era un hombre muy fervoroso. El 5 de agosto de 1936 rezó en un santuario de Ceuta para que la flota que tenía que pasar de Ceuta a la península pues no fuera atacada por los republicanos, y milagro, no fue atacada cuando la flota republicana estaba por ahí muy cerca, pues no la atacó. Esto se consideró un milagro, el milagro del paso del estrecho, y esto pues Franco lo interpretó como que todo se había producido gracias a su fervor y a su oración. Y así pues cuando apareció en 1937 en Málaga el brazo incorrupto de Santa Teresa, que además Franco le tenía un fervor especial a Santa Teresa porque había sido patrona de España en los siglos XVII y XVIII. Había sido patrona de España, hoy ya no lo es la Inmaculada Concepción, pero era una de las santas, dijéramos, más importantes de la historia de España, la santa de la raza. Pues cuando en marzo de 1937 se encontró en la comandancia militar de Málaga, que había sido abandonada por las tropas republicanas, se encontró el brazo incorrupto, el brazo izquierdo, incorrupto de Santa Teresa, guardado en un relicario, pues quiso conservarlo para sí. Lo quiso conservar y ordenó que se le llevara a Salamanca, porque él entonces estaba en Salamanca, en 1937, Madrid todavía no había sido ocupada por sus soldados. Entonces quiso tenerlo en su poder, cuando en realidad los propietarios eran las monjitas de un convento de Ronda. De Ronda había pasado a Málaga precisamente en uno de esos episodios de saqueo que hemos mencionado, de profanación de templos y demás. No había sido destruido el relicario, sino que había sido llevado a Málaga, y allí es donde lo encontraron los militares franquistas. Pues él quiso tenerlo y lo tuvo durante toda su vida en el Palacio del Pardo de Madrid, y hasta que no murió no se devolvió al convento de Ronda, de donde procedía, porque él no quiso entregarlo, porque lo consideraba como una especie de amuleto, de un talismán que para él ejercía una acción providencial sobre su persona, sobre su figura. Como si fuese algo mágico, ¿verdad? Un talismán mágico que le daba a él esa especie de protección y le servía, no sé si hasta de guía. En fin, todas estas historias, que son realmente apasionantes, muy interesantes, están en este libro, ¿no? Episodios sobrenaturales en la Guerra Civil.
Hay, sí, vírgenes, hay milagros, hay manos incorruptas, como estáis escuchando, queridos amigos. Hay muchas cosas, pero también Eladio incluyes, y ya con esto vamos finalizando, porque esto tiene que ser una pincelada, para que nuestros oyentes se animen a eso, a indagar en las páginas de tu libro y sobre todo a disfrutar de su lectura, porque es realmente sabrosa, podemos decir. Pues, capto la indirecta, seré breve. No, si por tiempo podríamos estar, pero ya que este es el programa que es, nos gusta mantener el misterio, el enigma, para que a la gente eso le pique ese gusanillo y no le quede más remedio que ir a su librería favorita y comprar el libro. Bueno, eso también me interesa. Claro, por supuesto. Pues ya para finalizar, sí, hay todo esto que hemos comentado, pero mucho más, porque para los aficionados al misterio y al desasosiego, también repasas escenarios míticos muy conocidos como es Belchite, la Casa de las Caras de Belmez, centrándolo, por supuesto, en esta época de la Guerra Civil, porque los fenómenos también se dieron durante esta época en estos dos puntos, por ejemplo. Bueno, el caso para ser breves, Belchite fue una ciudad que sufrió muchísimo, sobre todo en 1937, cuando fue atacada por los republicanos. Hubo una ofensiva sobre Zaragoza que al final no triunfó y se limitó a conquistar Belchite, que está a unos cuantos kilómetros al sur de Zaragoza. Entonces, allí, pues en esa batalla de Belchite hubo alrededor de la población, que fue prácticamente destruida y de hecho se conserva hoy prácticamente como quedó después durante la guerra, hubo unos 6.000 muertos. Allí hubo mucho sufrimiento. Sufrió la ciudad, bueno, no le llamemos ciudad porque solo tenía 4.000 habitantes. La pequeña población de Belchite sufrió un duro asedio y entonces la ciudad o población acumuló cantidad de muertos y a partir de eso, lo curioso es que esto no se ha empezado a percibir fenómenos paranormales hasta 1986, porque durante la época de Franco, allí el que hubiese oído alguna cosa se lo tenía que callar, porque Belchite era un lugar, dijéramos, sagrado para los franquistas. Cada año se hacía una ceremonia de conmemoración de los héroes de Belchite, pero nada de paranormal ni nada de psicofonías. Las psicofonías empezaron a partir de 1986, cuando un argentino llamado Carlos Botcanic empezó con todo un material moderno de grabación, empezó a recoger pues toda una serie de psicofonías que posteriormente fueron recogidas por otros y de hecho hay mucha gente que dice haber captado imágenes y fenómenos tipo psicofónico con mucha frecuencia, pero ya te digo, ahí yo ya no entro si el valor que pueden tener, que cada cual piensa lo que quiera, pero en el libro lo recojo. Y en el caso que has mencionado de las caras de Belmez aparecieron en 1971 en la casa en Belmez, en este pueblecito de la provincia de Jaén, en la casa de una mujer que se llamaba María Gómez Cámara. Pero perdona, Eladio, lo que ocurrió en la casa de Belmez, con las caras de Belmez, claro, tú lo comentas en el libro. También eran como ecos de este tiempo de la Guerra Civil. Sí, a eso me refería, porque al principio nadie se explicó la razón por la que surgían estas caras. Todo el mundo lo atribuía a una fuerza paranormal que tenía esta mujer, María Gómez Cámara, pero nadie sabía interpretar qué significaban esas cámaras. Hasta que en el año 2003, en una sesión de hipnosis que se le hizo en la propia televisión, Canal Sur de Andalucía, a la mujer que se suponía que provocaba la aparición de estas imágenes, se le hizo una sesión de hipnosis y ella recordó en esta sesión que su hermana había muerto durante la Guerra Civil en el asedio del santuario de Santa María de la Cabeza. Había muerto su hermana, había muerto su cuñado, que era guardia civil, y habían muerto 4 de sus sobrinos. Entonces ella, una vez que vivió en este momento de hipnosis, enseguida relacionó las caras, pero en un momento hipnótico, las caras con sus familiares muertos. Y cuando despertó se le preguntó, ¿pero qué esto que acabas de decir, tú no lo recordabas? Pues no, la verdad es que no lo había recordado. Y a partir de ahí ya pues se ha intentado, se han escrito libros también y artículos sobre la posible relación entre esas caras y estas
parientes de esta mujer que podían ser representados. Y de hecho se ha querido ver en una de estas caras a la propia imagen del cuñado de la mujer de María Gómez Cámara, el guardia civil que murió en el santuario de Santa María de la Cabeza en 1937. Ahí pues son interpretaciones, no quiere decir que sea exacto, pero yo solo te puedo decir una cosa: las caras de Belbez no tienen explicación natural. Los análisis que se han hecho y todos los estudios que se han hecho es que todo eso es de o sea, esas caras han surgido de forma espontánea, sin que nadie las haya pintado, porque se vigiló constantemente y no tienen explicación natural. Qué curioso. La verdad es que es un fenómeno muy peculiar. Como peculiares también son otras historias más que os recomendamos leer aquí en este libro, Episodios sobrenaturales en la Guerra Civil. Y por supuesto, pero esto lo vamos a dejar así, hay ovnis, hay casos de ovnis, queridos amigos, pero para saber cuáles son esos casos tenéis que leerlo. Eladio, pues un placer escucharte, narrar estas historias que forman parte de este libro tuyo que acaba de ver la luz a través de la editorial Almuzara, y decirte que, bueno, he disfrutado mucho de su lectura y que, por supuesto, pues una se queda con ganas de leer más. Así que, como apuntabas al principio, supongo que estés trabajando en un posible segundo ejemplar. Pues tengo un proyecto de este mismo tipo de sucesos, trasladarlos a la época anterior, la Segunda República, o a la época inmediatamente posterior, que ahí daría mucho de sí, que es al periodo franquista, que ahí seguro que da mucho de sí, porque el franquismo y la religión eran uña y carne. Seguro. O sea que algo se encontrará, seguro. Uy, qué bien, qué bien. Bueno, pues estaremos muy atentos de este proyecto Terror. Y nada, cuando vea la luz ese próximo libro, pues volveremos a charlar, Eladio. De momento, pues agradecerte esta visita que has hecho aquí a la cripta de Proyecto Terror. Enhorabuena por tu libro y lo dicho, hasta la próxima. Muchísimas gracias, he estado encantado de que me hayáis llamado y que haya podido explicarme, aunque me haya enrollado quizá un poquito. Muchas gracias. Maravilloso, nos encanta la gente que se enrolla, que siempre tiene que contar cosas realmente interesantes. Un abrazo, Eladio. Igualmente, muchas gracias. ¿Qué es un fantasma? Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. Un instante de dolor, quizá. Algo muerto que parece por momentos vivo aún. Un sentimiento suspendido en el tiempo. Como una fotografía borrosa. Como un insecto atrapado en ámbar. Un fantasma. Eso soy yo. Las oscuras estancias de la cripta han de ser abandonadas, queridos. Gracias por vuestra presencia. Las criaturas de Proyecto Terror ya se preparan para la siguiente sesión. Os esperamos. No olvidéis vuestro pase espectral. Mientras tanto, que las amables sombras os acompañen.